Daniel, capítulo 9, verso 24. Capaz algunos de ustedes ya me han escuchado predicar un poco sobre esto, pero tengo que dar un marco para poder seguir explicando todo lo que se viene. Vamos a hablar un poquito de escatología. La palabra de Dios se llama dolores de parto. Vamos a empezar a entender un poco qué es lo que está pasando en esta sociedad. Qué es lo que está pasando y por qué podemos afirmar de que Cristo ya viene, de que Cristo está a las puertas, de que no falta nada. Si bien la palabra de Dios dice y declara que el tiempo y la hora, el año, la hora, nadie lo sabe. Y nosotros tampoco tenemos que buscar saberlo, pero el Señor nos anima a que aprendamos a discernir bien los tiempos. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Preciosa palabra. Vos sabés que capaz ya me escuchaste decir esto. Cuando estamos en el tiempo de la pandemia habíamos empezado un estudio bíblico sobre el libro de Daniel, estuvimos viendo la estatua de Nabucodonosor y estuvimos viendo un poquito de las 70 semanas de Daniel, las 70 famosas semanas de Daniel. Y para poder entender los tiempos que estamos viviendo, es necesario ir a estas 70 semanas, que no las voy a explicar completamente, porque no hay tiempo para hacerlo, me llevaría mucho tiempo realmente hacerlo, pero hay algunos puntos que necesito que vos lo entiendas. A Daniel, de repente estaba en un río, estaba llorando, y viene un ángel y le dice: Gabriel, muy amado eres, desde el momento que empezaste a orar, fui mandado de los cielos y te vengo a traer un mensaje, y le dice esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y le da los significados que iba a pasar en esas 70 semanas. Al ser 70 semanas, está hablando de 70 años cada semana. Semanas es igual a 70 años. Después dice semana es igual a 7 años. Semanas, 70 años. Semana, sin la S, es 7 años. Si lo vemos así, podemos entender que después le empieza a explicar el ángel y le dice que iba a pasar 7 semanas hasta que se construya el templo en Jerusalén. Semanas. O sea que es 7 por 70, que es igual, es 7 por 7, 49. Es igual a 49 años. Y pasaron 49 años desde el momento ese hasta que se construye el templo en Jerusalén. Tal cual como le dijo el ángel a Daniel. Después le dice 62 semanas están determinadas a partir de ese momento hasta que el Mesías sea entregado y su vida sea quitada, no por sí. Ese tiempo era de 62 semanas, que serían 434 años. Y exactamente desde que el templo fue construido hasta la muerte de Cristo en la cruz, pasaron 483 años. Y si lo sumamos, los 483 años con los 49 años, nos da 69 semanas. Falta una semana por cumplirse. Supuestamente desde que murió el Señor, falta una semana, que serían 7 años. Algunos dicen que esos 7 años ya pasaron, ya se cumplieron, pero cuando yo leo el versículo que leímos recién, de Daniel 9:24, donde dice: las 70 semanas están predeterminadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo de Daniel era Israel. La santa ciudad de Daniel era Jerusalén. O sea que está hablando del pueblo judío, no del mundo entero.
Está determinada para terminar la prevaricación. Está determinado para que ya la maldad sea totalmente cortada. Hoy en día la maldad está totalmente cortada. El hecho de yo querer hacer caer a vos, de cómo me quieras hacer caer a mí, eso es la prevaricación. El hecho de ser una persona mala que va provocando, que va buscando el problema con los demás. ¿Está cortado eso ya? No, podemos ver que todavía sigue. También dice, poner fin al pecado. La prevaricación, recuerden, termina con la prevaricación. Delito consiste en que una autoridad o un juez o un funcionario dicte a sabienda una resolución injusta. Eso es prevaricación. O sea que el poder se aproveche de la gente de abajo. El juez, el abogado, todas esas personas, la autoridad, se aproveche de la gente de abajo, de forma injusta. Eso todavía sigue pasando. Después para poner fin al pecado, y todavía hay pecado en el mundo. Jesús todavía no sacó el pecado, le dio una solución, pero no lo sacó. También dice para traer justicia perdurable. Y vemos que la justicia todavía no es perdurable. Para ungir al santo de los santos, no lo reconocieron a Jesús. No lo ungieron al santo de los santos, no lo reconocieron. Pero al final sabemos que lo hará. O sea que vemos que todavía las 70 semanas no han terminado esos 400, para que no me acuerdo cuántos años eran, cerca 490 años. Los 490 años todavía no han terminado. Falta cumplirse 7 años más. Lo que pasó es que en el momento que Jesús murió en esa cruz, desde el momento que Jesús abrió el cielo y entró en el cielo, empezó la era de la gracia. El reloj de las 70 semanas se detuvo. Y apareció lo que nosotros conocemos como la iglesia del Señor. Apareciste vos y aparecí yo. Apareció la era de la gracia. ¿Lo vas entendiendo? Faltan cumplirse 7 años sobre el pueblo de Israel, el pueblo del Daniel. Hoy en día la gracia envuelve a todo el mundo, pero al final de esa dispensación, se lo conoce como la dispensación de la gracia, cuando llegue al final, cuando suene esa trompeta, el reloj vuelve a empezar de nuevo. La antorcha que hoy tiene la iglesia de proclamar vuelve otra vez al pueblo judío, y todas las profecías vuelven otra vez al pueblo de Israel, y del mundo vuelve a ser gentil. Porque Dios, cuando ve al mundo, lo ve como gentil y como judío, junto. Como gentil y como descendiente de Abraham, hasta que apareció la gracia. Y hoy entramos nosotros como sus hijos. Pero una vez que esa puerta se cierre, otra vez vuelve a ver el mundo como los hijos de Abraham, los judíos y los gentiles. Para mí particularmente, si me baso en esto, como yo lo veo, con el fin de la dispensación de la gracia, una vez que suene la trompeta, una vez que la iglesia sea arrebatada a los cielos, si no sos judío no te salvas más. No es cuestión de, bueno, no me dejo poner la marca, que me maten y voy al cielo, si llega a pasar eso. Una vez me dijeron, si vos desaparecés, quedé tranquilo, que yo no me pongo la marca del 666, que yo no niego a Cristo y que me maten y voy al cielo con vos. No, ya no es así, porque la gracia, la dispensación de la gracia, se acaba. Yo no sé si hay salvación para el que no es judío una vez que Cristo venga por su iglesia. Por eso te quiero alentar, hermano, que no pruebes. Tomemos las cosas en serio, no por menos. Por eso te quiero alentar que es ahora el tiempo que vos tenés que hablar a tu familia. Es ahora el tiempo que vos tenés que hablar a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de colegio. Es ahora. No le digas, mira, si yo desaparezco, no tienes que marcar y dejar de cortar la cabeza que vas a ir al cielo. No. Porque la dispensación de la gracia, porque las 70 semanas son para el pueblo de Daniel. Decía así, ¿no? Para la santa ciudad de Daniel. O sea que es ahora o nunca.
tiene que ser ahora, hermano. No, este es un tema delicado porque yo sé que muchos piensan que no es así, porque dice que en el altar había hombres clamando, que lo habían matado, los mártires, todos judíos. Si no, la dispensación de la gracia seguiría, y la última semana de Daniel nunca empezaría. Una vez que empieza el rapto de la iglesia, empieza la última semana de Daniel, de 7 años. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Esto es importante entender. Ahora, ¿cuándo empieza esa semana? ¿Cuándo empieza realmente esa última semana cuando venga el rapto? ¿Y cuándo viene el rapto? ¿Cuánto tiempo falta? Ya Pablo escribió varias veces pensando de que él mismo iba a ser parte de ese momento del rapto de la iglesia. O sea, lo estamos esperando por 2000 años, pero Jesús dio claras profecías de discernir el tiempo para que nosotros sepamos cuándo va a ser ese momento del rapto. No sé el día, no sé la hora, pero sí sé discernir el tiempo con la palabra de Dios manda. Y para eso tenemos que ir a Mateo 24. Ahí sí vamos a la palabra de Dios. ¿Me entendiste la parte de Daniel y las 70 semanas? Necesitaría mucho tiempo para poderlo explicar claramente, pero que lo haya podido entender. No hay tiempo para estar jugando el Evangelio. No hay tiempo para quedarnos en casa. No hay tiempo. Dese cuenta de eso. En el programa de radio que nosotros tenemos, nos las pasamos diciendo, se llama tiempo redimido. No hay tiempo, tiene que ser ahora. No hay tiempo. Las trompetas pueden sonar en cualquier momento. Mateo capítulo 24, capítulo 32. Si ves, Mateo 24 viene hablando sobre este tema, ¿no? Sobre cuándo vas a venir, y le dice guerra, rumores de guerra, dolores de parto, la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre. Y después le da esta parábola, le dice, mira, 32, Mateo 24. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. Tremendo. La higuera, sabemos, yo lo expliqué, pero sé que hay hermanos que por ahí no me han escuchado sobre este tema. La higuera representa al pueblo de Israel. En el año 70 después de Cristo vino el emperador Tito y destruyó el templo, destruyó Israel y lo mandaba a todos a la diáspora. Lo mandó fuera de Israel, los echó a todos. Israel dejó de existir, tal al punto que después de algunos años, en el año 100 creo, ya lo empezaron a llamar Palestina. Y hoy en día conocemos la tierra de Israel como Palestina, pero fue mucho después todo eso. Pero ahí desapareció Israel. Hasta el año 1948, el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas volvieron a dar el territorio de Israel para que Israel vuelva a ser nación. O sea, para que la higuera vuelva a florecer. La higuera empieza a florecer en el año 1948, el 14 de mayo. Israel vuelve a ser nación. O sea que a partir de ese momento, ya las profecías se ponen un poquito más fuertes. Hasta ese momento Hitler es el anticristo, Nerón, Napoleón es el anticristo, Reagan es el anticristo. Pero no podía haber anticristo hasta que no haya una nación con la cual va a tener que luchar, que es Israel. O sea que hasta que Israel no se fundaba, todo lo demás no podían ser el anticristo. Tenían el espíritu del anticristo, obviamente, pero no eran el personaje, la persona del anticristo. El anticristo tiene que luchar contra Israel, y para que luche contra Israel tiene que existir Israel. ¿Me
está siguiendo? Versículo 34 de Mateo 24. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para poder entender esto, el Señor, ¿qué lo que está diciendo ahí? Yo siempre lo pensé, ¿cómo puede ser? Pues el Señor está diciendo, lo que vieron que la higuera empieza a florecer en el año 1948, esa generación que nació después de esa fecha no va a morir de viejo hasta ver esto. ¿No te suena así eso? De cierto, siempre digo que no pasará esta generación, o sea, la generación que está viendo florecer la higuera, hasta que todo esto acontezca. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es cuánto dura una generación. El Salmo 90:10. Ajá, ya te puede interesar este tema. Salmos 90:10. Ahí te va a decir cuánto dura una generación. Pero en Génesis Noé dijo 120 años. No. 120 años era la oportunidad que iba a dar a la gente, viendo cómo Noé construía el arca. Acá en el Salmo dice cuánto dura una generación. Y no es 120 años. ¿Lo tenés? Los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuánto dura una generación? Y si en los más robustos son 80 años. ¿Cuánto dura una generación entonces? 70 años. Y los más robustos, 80 años. O sea que podemos ver claramente acá, si nos basamos en este versículo, de que esta generación no pasará hasta que vea todas estas cosas, quiere decir que la generación que nació después de 1948, hasta el día de hoy, no pasará hasta que vea que Jesús venga. ¿Y cuándo va a venir Jesús? Antes que muera esta generación. ¿Y cuándo muere esta generación? De 70 a 80 años. En el año 2018, se cumplieron justo 70 años. ¿Está bien, no? En el año 2018 la higuera cumple exactamente 70 años, una generación. Pero lo más robusto, 80. O sea que desde el 2018 hasta estos días y un poquito más, se nos conoce como los 10 años en rojo. Los 10 años que dice que Jesús puede venir en cualquier momento y está comprobado. ¿Me vas entendiendo? ¿Ves las bases bíblicas en esto? O necesito mostrarte aún muchas más cosas. ¿No te das cuenta que a partir del año 2018 algo cambió en el mundo? ¿Te acordás de la peste del COVID? ¿Qué número tenía el COVID? 19. ¿Por qué? Porque sus primeros rangos fueron en el 2019. ¿Ves? A partir del 18 algo empezó a cambiar. Y podemos ver muchas cosas de estas cosas. Podemos ver que se han levantado apostasías, que se han levantado pestes, como el dengue, guerras. Estamos viendo un desastre total. Desde el 2018 podemos ver como algo empezó a cambiar. Y si vos no lo estás viendo, déjame decirte que estás ciego totalmente. Déjame decirte que Satanás te ha adormecido y te ha cegado. Falta muy poco para que Cristo venga. ¿Qué estás diciendo entonces? ¿Que va a venir en el 2028? Yo no digo la fecha. Yo no digo el día. Yo digo que falta muy, pero muy poco. Y lo que está pasando en el mundo me está dando a mí particularmente la respuesta de decir, es verdad. Estamos en los últimos tiempos. Yo no sé si
llegamos al 2030, con la agenda que tiene el mundo programada para el 2030, en la cual ya quieren reducir la población mundial a la mitad. Mira si no necesita que venga Cristo, gente. En base a pestes y a todo lo que estamos viviendo, Cristo viene, mi hermano. Cristo viene. Mateo capítulo 24, ahí nomás. Ahora sí vamos a ver dolores de parto. Por eso el tiempo es ahora. Por eso vos no podés quedarte callado, mi hermano. Tenés que predicar, tenés que hablar. Las personas que están en pecado se tienen que arrepentir y vos tenés que decirle, volvé al Señor, porque el tiempo se acaba. Mateo capítulo 24, 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta fue clara a los discípulos. Señales de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y acá empiezan las señales. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Wow. Decime si no estamos en un tiempo en lo cual muchos están diciendo, yo soy el ungido. Porque Cristo significa ungido. Yo soy el ungido. En mi iglesia es donde pasan los milagros, no en las iglesias. No en la iglesia del Señor, donde el Señor quiera. En mi iglesia se ha levantado un espíritu en las iglesias en los cuales solamente proclaman que la iglesia de ellos es la única iglesia santa de todo el país. ¿No te diste cuenta de eso? No vos tenés que venir a mi iglesia porque en mi iglesia es donde realmente se ama el Señor. No. Eso es decir, eso es lo que está pasando acá. Yo soy el ungido, mi iglesia es la ungida, mi iglesia es la Cristo. De acá a la vuelta no sé, de acá a la vuelta andás a ver. No, que son todos pecadores. Ese pensamiento ha entrado en la iglesia y es que cuando nosotros estamos haciendo radio, yo escucho, por eso dejé de escuchar radio mucho tiempo. Yo escucho que todo solamente la idea es proclamar y anunciar a Cristo. No, a mi iglesia. Y nosotros, cada momento de nuestro ser, tenemos que declarar y exaltar el nombre de Cristo por encima de nuestra iglesia. Yo soy el pastor aquel, yo soy el apóstol aquel, yo soy... No soy de Cristo. No soy de un ungido. Muchos se levantarán diciendo, yo soy ungido. Vengan que acá está la unción. No, hermano. En las iglesias cristianas que predican a Cristo está la unción, sea cual sea. Este tiempo se está cumpliendo. Eso yo lo puedo ver hoy en día. Más que nada con los llamados apóstoles modernos. Que yo particularmente sigo pensando y lo sigo viendo en la Biblia, que el tiempo de los apóstoles ya pasó. Que Pablo dijo que era el último de los apóstoles. Que los apóstoles y los profetas fueron para escribir la Biblia, dice Pablo, los fundamentos. Eran el ministerio apostólico, es el pastores que abren la iglesia y en todas partes del mundo y las mantienen y las cuidan, eso sí creo. Pero que haya alguien, un apóstol hoy en día tendrá que seguir escribiendo la Biblia. El otro día, yo me acuerdo cuando nosotros hicimos, ¿se acuerdan? El estudio Hechos del Espíritu Santo, cuando leímos el libro de Hechos. Y yo siempre decía que el libro de Hechos se tendría que llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y no Hechos de los Apóstoles. Y el Señor me reprendió. Y te lo voy a estar esperando esta prédica para contarte lo que el Señor me dijo. ¿Sabes lo que dijo el Señor? ¿Sabes por qué se llama Hechos de los Apóstoles? Porque en el capítulo 28 de Hechos están cerrados los apóstoles. Y si se llamaba Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 28 tendría que estar cerrado.
Los hechos del Espíritu Santo son tan poderosos en hechos como hoy en día. Por eso no se llama hecho del Espíritu Santo, se llama hecho de los apóstoles. Porque está cerrado. Se cerró con Pablo. Por eso mismo hoy en día cuando a mí me invitan de todos lados y me llega una invitación de algún apóstol o alguna invitación de Facebook de apóstol, que el Señor vea. No quiero hablar más de ellos, no quiero ni pensar más de ellos. Que el Señor vea porque en su corazón usa un título que la Biblia lo cerró. Lo cerró. Por eso se llama Hechos del Espíritu Santo. Entonces vemos que la primera señal que Jesús dijo, se levantarán muchos Cristo y engañarán a muchos, lo estamos viendo hoy en día. Lamentablemente. Versículo 6. Esto si no te cae la ficha con esto. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Decime si no estás escuchando de guerra hoy en día. No sé quién está siguiendo lo que está pasando en Israel. ¿Están siguiendo lo que está pasando en Israel? Tremendo las luchas. Tremendo la guerra que hay, pero más que tremendo, porque hasta ahora le tiraron, creo que fueron como 120 drones, les mandó Irak para atacar a Israel. Y no pudieron ni siquiera pasar la cúpula de hierro, ni los aliados, ni un solo de esos drones pudieron tocar al pueblo de Dios. Todos fueron eliminados. Guerra, ataques. Pero el problema no es ese, el problema es el rumor de guerra. Porque detrás de todo esto hay un rumor que dice que van a tirar una bomba atómica de acá, una bomba atómica de allá. Estamos viendo la guerra, que no está causando en ese sentido grandes pérdidas de vidas humanas, pero estamos viendo que los rumores de guerra son mucho peor que la guerra que estamos viendo. Decime si la palabra de Dios no se está cumpliendo. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Realmente lo que está pasando, y ahora vamos a hablar un poquito del libro de Ezequiel si llego, y te voy a explicar un poco más sobre todo esto que está pasando. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que vos que estás mirando, estás atento a todo lo que está pasando en Medio Oriente, quédate tranquilo, todavía no es el fin. Es necesario que estas cosas pasen, es necesario que esta guerra, es necesario que estos rumores de guerra, pero tranquilo, aún no es el fin. Escuchad, porque se levantará, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea que no solamente va a haber guerra entre países, sino un pensamiento, una guerra de pensamiento, de ideología, una guerra que se lo conoce como guerra fría, más que nada, ¿no? Una guerra que no tiene que ver con armas, sino entre los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. La mitad de la ONU dice que están de acuerdo con que Israel se defienda, la otra mitad está de acuerdo con que Irak se defienda, y vemos un reino contra reino. ¿Cómo era el otro raro? Reino contra reino, nación contra nación. Aún ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo. Aparece el presidente y dice: estoy de parte de Israel. Aparece uno de sus funcionarios diciendo: no, estoy del lado de Irán. Guerra, reinos, nación contra nación, guerra contra reino. ¿Lo está haciendo? Cuando vos escuchás realmente lo que está pasando en Medio Oriente y lees esto, te quedas asombrado, te aseguro que se te cae la pena, ¿sí? De asombrado, boca abierta. Escuchá lo que dice después. Y habrá pestes. La asustaste. Pero la palabra de Dios es así. Y habrá pestes. A partir del 2018 empezaron las pestes a salir por todos lados. En el 2018 yo me acuerdo que había aparecido primero, antes del COVID, había aparecido la gripe A. ¿Se acuerdan de la gripe A? La gripe porcina, la gripe aviar. A partir del 2018. Se cumplen los 70 años y empezaron las pestes. 2 años después, todos encerrados en casa, no podíamos salir a ningún lado porque había aparecido el famoso COVID-19. Yo me acuerdo cuando empezó. Ahora cuando empezamos las clases de escatología,
estamos viendo lo más lindo en enero, un calor tremendo. Nosotros nos juntamos a estudiar escatología, la de la estatua de Nabucodonosor, y ya habíamos escuchado en el 2020 que se había escapado un virus en noviembre del 2019, creo, que iba a llegar a todo el mundo. ¿Se acuerdan? Una terrible peste que nos tuvo 2 años a todos encerrados, y muchos hemos perdido familiares o conocidos por esta terrible peste que se levantará. Y hoy en día lo seguimos sufriendo. Hoy en día apareció el dengue, que algunos dicen que no es un mosquito, que es otra cosa, que es un... Bueno, hay tantos rumores de acá para allá, no quiero hacer más rumores, pero que la peste está. Job, capítulo 38, versículo 22. Job, capítulo 38, 22. Y 23. ¿Lo ves? Escuchad. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Dios tiene en el hielo reservado cosas para el día de la batalla, para ahora. ¿Qué son esas cosas que Dios tiene reservadas ahí? Pestes. Y cada vez hay menos hielo, decíamos el otro día. Cada vez los hielos se están derritiendo. Cada vez podemos ver que hay más pestes en el mundo. Es más, la Organización de la Salud dice que con este cambio climático, cuando se derritan los hielos, va a salir pestes que nunca se conocieron. O sea que lo que se viene es bastante bravo. ¿Por qué? Porque estamos en años rojos, porque Cristo viene. Y se está cumpliendo todo lo que la palabra de Dios dice. Pestes, y habrá pestes y hambre, dice el versículo 7. Hambre. ¿Viste el cambio climático lo que ha provocado con este conocido niño y el fenómeno de la niña? El fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que está dejando sin sequía, porque está en una sequía total, sin cultivos, por la sequía total que produce la niña. La niña es un fenómeno climático que produce sequías, grandes sequías. Y acá en Argentina la hemos sufrido por 3 años. Vos preguntaba a la gente del campo, decía, no llueve, no hay agua, no hay plantación. Eso lleva a que el precio de los alimentos, los pocos que haya, se vayan a las nubes. Pero va a aparecer el niño, que también lo estamos sufriendo en este tiempo acá, que es mucha agua, tormentas tropicales, y se termina inundando todo, lo cual produce que tampoco haya plantación. Con poca agua, con mucha agua, no hay plantación. Y eso es lo que está marcando lo que dice acá, que en los últimos tiempos habrá hambre. ¿Por qué habrá hambre? Porque el cambio climático está afectando lo que el ser humano usa para comer. Hermano, el precio de los alimentos, lo que no hace falta que predique mucho sobre esto. Pero todo esto lo podemos ver, y eso está pasando porque Cristo viene. Cristo viene. El mundo está enloquecido, pero nosotros sabemos que Cristo viene. Pero lo que dice, hambre, terremotos en diferentes lugares. Hace falta que hablen los terremotos. La semana pasada 5 terremotos juntos en todos lados. Hoy, ayer, ahí donde fue que hubo un terremoto tremendo, también devastador. Hasta en Washington hubo un terremoto. Hubo terremoto en Taiwán, en Washington, en Ecuador. Está temblando la tierra. Es más, dicen los que estudian estas cosas, que el aro de fuego, que es una parte tectónica, se ha encendido. Y la tierra no deja de temblar. Siempre hay terremotos en todos lados. Porque la palabra de Dios dice que se esperan pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Está pasando. Es más, no sé si hay el volcán que lo escuché ayer, que explotó, no puedo acordar en qué lugar era.
y todo esto será principio de dolores. El principio, hermano, lo que estamos viendo es solamente el principio, porque Cristo vendrá por nosotros y miraremos solamente el principio, mientras que los que se quedan tendrán que sufrir las serias consecuencias de esto. Que no lo quiero seguir leyendo porque si no, no nos vamos a ver. ¿Me entendiste? Si vos te quedás callado, si vos no le hablas a esa persona, si Cristo llega a sonar esa trompeta, para los ángeles suena esa trompeta, el Espíritu Santo nos eleva y nos encontramos con Cristo en el cielo. Si llega a pasar todo eso y vos no le hablaste a esa persona que amás, que querés, que es tu amigo, y se queda. Y yo personalmente no quiero escuchar los gritos de esas personas desde el infierno, gritando mi nombre, diciendo: ¿por qué no me dijiste? Yo, claro, de decirles, te dije, ¿cuántas veces te dije? Quemándose, diciendo: lo hubiese dicho una vez más. Hasta el momento que suene esa trompeta, lo hubiese dicho. Porque la salvación eterna del alma de esa persona está en tu boca, en la mía. No nos podemos relajar con esto, no nos podemos olvidar, porque Cristo viene. Mirá las evidencias, Cristo viene. Y ya por último, vamos al libro de Ezequiel. Y acá sí se pone bravo el tema. Ezequiel es un libro que está cronológicamente escrito. Versículo del capítulo 33, para que lo empecemos a entender un poco. Y va siguiendo, ¿no? Cristo viene por su iglesia, y la iglesia está contenta, pero la iglesia no se puede hallar. Capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel está escrito cronológicamente. Capítulo 33, el título que yo tengo dice: el profeta Atalaya, Ezequiel como Atalaya de Israel. Capítulo 33 nos habla de los atalayas, nos habla de la creación de la iglesia, de ese despertar que hubo con Martín Lutero, con ese despertar que hubo con Juan Calvino, con Wesley, con John Wesley, con todos esos grandes reformadores, y se volvieron atalaya y empezaron a nombrar la iglesia. Capítulo 34 de Ezequiel nos habla de los falsos pastores. Profecía acerca de los pastores de Israel, acusan contra los pastores que no cuidan sus ovejas, o sea, de los falsos pastores. Ezequiel 34 está hablando de la creación de las sectas que aparecieron en todo el mundo. Por ejemplo, todas las varias religiones, como por ejemplo los mormones, que fue fundado en el año 1830 por Joseph Smith, los testigos de Jehová en 1872, por Charles T. Russell, los adventistas en el año 1863, con John Brenton y después Elena de White. Ahí podemos ver cómo en este versículo, en este capítulo de Ezequiel 34, habla de los falsos pastores, y está en el tiempo donde se empezaron a crear las grandes sectas. Esas sectas que están arrastrando a miles de personas al infierno. Y sí, nombré a los adventistas. Para mí los adventistas no son evangélicos, no son hijos de Dios. Ellos basan su salvación sobre todo en rituales y no en la gracia del Señor. Capítulo 35 de Ezequiel ya nos está hablando de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 36 nos está hablando. 36 nos habla de la derrota en la Tercera Guerra Mundial. Capítulo 37 nos habla del Valle de los Huesos Secos, que esa vendría a ser cuando Israel vuelva a ser nación, en el año 1948, 14 de mayo de 1948. Israel vuelve a ser nación. Y ya capítulo 38, siguiendo cronológicamente las cosas, nos habla de la famosa guerra de Gog en tierra de Magog. Nos habla de la Tercera Guerra Mundial. Justo después del 37 del Valle de los Huesos Secos. Justo después de que Israel vuelva a ser nación, Ezequiel nos habla de la Tercera Guerra Mundial en Gog, tierra de Magog. Yo te voy a demostrar que ya empezó esta guerra.
capítulo 39, ya nos empieza a hablar sobre las consecuencias de esa guerra. Si lo puedes leer en tu casa, leerlo, está buenísimo. Capítulo 40 ya nos habla sobre el nuevo templo que desciende del cielo. Del 40 hasta el 48, que son los capítulos que restan, nos habla siempre sobre el nuevo templo, cómo están puestas las cosas, cómo son las vestiduras, porque ya se terminó todo. ¿Ven cómo está cronológicamente armado Ezequiel? Ezequiel capítulo 38. La guerra de Gog y Magog. Tengo 10 minutos más, no voy a ayudar a explicar todo. Pero yo quiero que vayamos, capítulo 38, versículo 10. Y te vas a dar cuenta de que la guerra que está escrita acá ya empezó. Ya. 10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras a tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habita confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Escuchaste, no? El 7 de octubre del 2023, el año pasado, no sé si ustedes vieron lo que pasó el 7 de octubre, que fue cuando el grupo Hamas, desde la tierra de Gaza, simplemente empezó a caminar porque no había muros, solamente había un tejido que separaba la franja de Gaza con Israel. Había una fiesta electrónica que no sé si vieron los videos ahí, que es la más vista de todo, mientras los chicos estaban bailando ahí, estaban filmando, empiezan a filmar para arriba y ven cómo se tiran en esa especie de terraplén, no sé cómo se llama. Se van tirando gente, un montón aparece ahí. Y si encuentran para allá y se ve como vienen autos o gente corriendo con metralladora en las manos, corriendo y empiezan a disparar y a matar. 1.500 personas murieron en ese momento. Vos imaginate, de repente estaban ahí, venía la gente, yo soñé, me acuerdo uno de esos días, yo soñé con eso y el Señor me llevó ahí, era desesperante. Porque vos veías de repente así, vos te podías entrar a un auto, a las casas, pateaban las casas y la gente se escondía en los refugios que tienen ahí, prendían fuego a la casa. Y si llegaban a salir, mujeres violadas, ahí mismo, niños decapitados, personas grandes también decapitadas, desmembradas. Tremendo el desastre que hicieron ahí. Y no solamente eso, sino que se llevaron como 200 rehenes. Hoy en día la mayoría de esos rehenes todavía están secuestrados ahí. Habían pasado, ¿cuántos meses pasaron ya? Como 6 meses. Todavía hay gente secuestrada y soltaron a una mujer, que están haciendo varios arreglos, soltaron a una mujer y dentro de la mujer, en los análisis ginecológicos, encontraron 72 ADN diferentes. Y la soltaron a los 100 días de haber empezado todo eso. 72 ADN diferentes. Esa mujer era violada por diferentes hombres todos los días. La maldad no tiene fin. Es lo que dice el Señor. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Los chicos estaban bailando, era una fiesta. Nadie se iba a imaginar de eso. Ellos cruzaban porque venían a trabajar a Israel sin problema, volvían a casa. No había muros. Y ya subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros. No había una separación de los de Gaza con ellos. Ustedes pasan caminando. Solamente había un tejido. Y no tienen cerrojo en sus puertas. 12. Para arrebatar despojos. Se robaban lo que podían, se llevaban todo. Para tomar botín, se llevaban los secuestrados. Ahí está el botín que se llevaron. Para poner tus manos sobre las tierras desérticas
desérticas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones que mora en parte central de la tierra. Escucha, el pueblo fue tomado de las naciones. Israel estaba disperso por todas las naciones. 1948 vuelve a ser nación y los judíos, los hebreos vuelven uno a uno otra vez, todos a su tierra. Lo que dice acá ese tiempo. Para arrebatar despojo, para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desérticas ya pobladas. Por otro tiempo eran tierra que no se ve para nada porque eran desierto. Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganar imposiciones que mora en parte central de la tierra. Escucha esto, Sabá y Debá y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? Acá dan nombres. Seba, Deman y Tarsis son las ciudades de Arabia Saudita. Cuando terminó esto, cuando pasó esto del 7 de octubre, Arabia Saudita envió un comunicado diciéndoles: ¿qué están haciendo? Porque Arabia Saudita, al ser un pueblo suní y no chiita, ya lo expliqué eso en las clases bíblicas, no está en contra de Israel fervientemente como si lo están todos los demás. Todo día preguntar. Y le dijeron: ¿qué están haciendo? ¿Están subiendo para buscar despojos? Lo que dice acá. ¿Has venido a arrebatar despojo? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posiciones, para tomar grandes despojos? Los mismos árabes le dicen a los terroristas de Hamas, a los de Gaza: ¿qué están haciendo? Saben que todo eso lo va a llevar a la guerra de Gog y Magog. Ahí fue donde se prendió la mecha, y las consecuencias que estamos viendo hoy en día todos los noticieros es por ese 7 de octubre que empezó oficialmente la guerra de Gog y Magog. ¿Saben cómo empezó la Primera Guerra Mundial? Alemania mató a un príncipe. Después empezaron a sumar todas las naciones y se armó el gran problema. ¿Saben cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Alemania dijo que los polacos atacaron una radio de ellos mismos habían atacado porque querían empezar la guerra, y ahí empezó, se sumaron todos los demás y empezó la Gran Guerra. La Tercera Guerra Mundial empezó porque había gente que dijo: ataquemos a estos que están indefensos. Y lo hicieron. Podemos ver que ya Gog y Magog ya empezaron. Después seguiría leyendo, no tengo tiempo, realmente no tengo tiempo, pero habla sobre qué lo va a hacer venir, habla sobre Rusia, habla sobre Turquía, habla sobre Irán. Apenas ustedes escuchen que Rusia se metió en el asunto, ya podemos ver completamente la guerra de Gog y Magog cumpliéndose. Para concluir, Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, y ya con esto terminamos. ¿Me entendiste algo? ¿Llevas en tu corazón con que Cristo viene y tenés las pruebas y las evidencias bíblicas? Como siempre decimos, y el logo que tenemos, el spot, el eslogan publicitario que tenemos en el programa de radio, con nuestro hermano Diego, te lo tengo que decir el día de hoy. No queremos asustarte. No quiero asustarte con la fe. Quiero despertarte, que te despiertes, que tu hijo, tu hija, tu padre, tu tío, tu hermano, están esperando que vos les hables para que vuelvan al camino de Dios. No vayas a hacer cosas que sueles atropellar y se 22:10, el Apocalipsis dice: y me dijo: no selle la palabra de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Podés haber escuchado esta palabra, podés entender que Cristo ya viene, pero si tu corazón no está entregado a los pies del Señor, no lo vas a entender. Y vas a seguir en tu injusticia, y vas a seguir en tu inmundicia, porque todavía no lo entendiste. Todavía pensaste que esto es un juego, es otra cosa. Qué exagerado este pibe, este pastor, qué exagerado.
Acá ya te está avisando. El que es injusto, sea injusto todavía, ¿sí lo entendés? El que es inmundo, sea inmundo todavía, pero, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando hice esta prédica, cuando estaba enseñando escatología, una pastora me dijo, entonces no estudio más. Entonces no trabajo más, y Cristo ya viene, ¿para qué lo voy a hacer? No, más lo tenés que hacer, porque el que es justo, justifíquese todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Seguí con más ganas, pero conociendo que ya la trompeta va a sonar y nos vamos a ir. Con más ganas y menos preocupación. No hagas como yo que pensaba ir a Fraude y a sacarme un par de cosas a pagar, que vaya bien el Cristo y que se las pague. Pero no hagan eso porque acá la palabra de Dios dice: el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, pero el que es justo, siga buscando la justicia. El que es santo, siga buscando aún más la santidad, porque Cristo viene por una iglesia sin arrugas y sin manchas. Yo creo que estamos bastante arrugados, pero Él está dispuesto a perdonarnos por su sangre y a pasar su bendita plancha y dejarnos sin arruga por el nombre de Cristo. Amén. Dolores de parto. Ya viene. Ya el Señor está cerca. Pero vos tenés que santificarte. Vos tenés que seguir siendo una persona justa. Y vos tenés que hablar. Hablar de Cristo a tu compañero de colegio, a tus amigos. Hablar de Cristo por más que se burlen. Hablar por cuando estén allá en el infierno quemándose y gritando tu nombre. El Señor dirá: acá está la prueba de que te habló. Acá está. Tranquilos. Entonces eso va a cerrar la boca a esas personas. Pero si nos quedamos callados, yo me imagino los gritos gritando mi nombre, eso va a ser espantoso. Espantoso. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por esta palabra que hemos compartido en el día de hoy, Señor, para que en el nombre de Jesús no nos asustemos, Señor. No era la intención asustar a nadie. La intención es que despierten, Señor, de que tú estás a la puerta, Señor, que tú lo dejaste en las palabras, que aprendamos a discernir los tiempos, Señor. Y el tiempo de tu venida ya está cumplido, Señor. Ven, Jesús, Maranata. Ven por tu iglesia, Cristo, te estamos esperando. Pero ayúdanos a seguir proclamando tu nombre, siendo justo, siendo santo todavía, Señor. Abre los oídos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de todos aquellos que vamos a dar esta palabra, Señor, de que Cristo viene, para que ellos puedan aceptarlo, Señor, y consagrar su vida. Que crean en ti, Señor, porque tu palabra dice que todo ojo te verá. Pero algún ojo te verá, Señor, y ya no tendrás salvación. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu mensaje sin vergüenza, sin pensar de qué es lo que va a decir el otro, sino teniendo fe de que el otro reaccionará positivamente, Señor, a tu mensaje. Que seamos fieles testigos de ti, Señor, que podamos hablar siempre de ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria por esta palabra, Señor. Te pido que el Espíritu Santo siga ministrando a cada uno de mis hermanos y nos ayude a entender, Señor, todo esto que hemos visto en el día de hoy. Sé que es mucho, Padre, en poco tiempo, pero sé que tu Espíritu Santo, Señor, puede traer luz sobre esta palabra para que ellos la puedan entender, Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que acompañes a cada uno de ellos a su casa, Señor, que estén con ellos, que tengan una semana bendecida, Señor, y que siempre esté esta palabra golpeando su corazón cuando encuentren a alguien para hablarle de ti, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Nos vemos el martes, las mujeres, y nosotros el miércoles en otro culto que va a ser impresionante. Que el Señor te bendiga. Dale la gloria solamente a Dios. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Gloria al Señor! Que el Señor te bendiga.
evangelizar a Jesús en un celular que no quiero. No le voy a decir nada. ¿Cuál es el pastor de lo que nos enseñó el jueves pasado? ¿Qué parte del mandamiento estaba? Pero yo no lo codicio. Yo no lo codicio. Yo lo voy a tener. Daniel capítulo 9, versículo 24.